Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con la serie de conversaciones con dirigentes y activistas políticos, nos corresponde una conversación con Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo. Manuel es economista y además un estudioso de la política. Yo creo que este sí es verdad que era político desde pequeñito, ¿verdad? De pies a cabeza, como, de los 13 años. Como dijo el personaje aquel. Hoy me encontré con una persona con la que yo inicié la política a los 13 años de edad y tenía como 40 años que no lo veía. ¿Verdad? Desde serio. Ah, pues es un buen encuentro. Vamos a una breve pausa antes de empezar este diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Don Manuel Salazar, bienvenido de nuevo. Gracias, siempre es un placer estar en Acento y contigo. Y con mi canchanchan Fausto. Vamos a ver, este panorama está ahora, yo no sé si más complicado, más interesante que la última vez que usted estuvo aquí. Así que échenos una mano para tratar de leer estos signos políticos. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué en estos momentos, qué lo que ocurre en el PLD, fuera del PLD, fuera del gobierno, en la oposición? ¿Qué podemos identificar de interesante en estos momentos? Es una coyuntura que no acaba de formarse. Por eso esa fluidez de hechos. Presumíamos que una vez se despejara el tema de las pretensiones reeleccionistas del presidente de la República, el panorama iba pues a ser más diáfano, más claro. Y sin embargo, inmediatamente aparecieron las propuestas estas del Partido Reformista Social Cristiano, la de Hipólito Mejía, sobre propuestas de reformas constitucionales que agregan, digamos, vamos a decir que elementos nuevos a la coyuntura, pero que en realidad lo que hacen es confirmar la incertidumbre en la coyuntura, la fluidez, confirmar que todavía la coyuntura no acaba de formarse. Y para nosotros, para el Partido Comunista del Trabajo, que es la organización de la que yo soy parte de sus voceros, esto no es más que una expresión de algo que muchos teóricos marxistas e incluso hasta literatos llegaron en algún momento a calificar como una situación en la que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es como un parto doloroso. Eso lo dijo Gramsci, eso está en el epígrafe con que Margarita Yourcenar comienza Las Memorias de Adriano. Eran los tiempos en que los dioses no estaban ya y Cristo no aparecía todavía. Es decir, una situación realmente nueva. Porque es que este régimen debió morir con Trujillo. Este régimen debió morir con Trujillo y ha pervivido 58 años. ¿Usted piensa que aquí no ha habido una transición tras la ejecución del dictador? No. En esencia, quítale a los tiempos de Trujillo, al régimen de Trujillo, los muertos, los crímenes aleves, las desapariciones, el exilio, los presos políticos. Quítale todo eso. Y tú te vas a encontrar con el partido único de Trujillo. Tú te vas a encontrar con el mismo carácter concentrado, centralizado del régimen político, en la que el presidente que manda, el jefe que manda. Mira, tal es así que Danilo Medina dice, no me voy a reelegir. Y aparecen entonces, Hipólito Mejía por una parte, aparece el Partido Reformista con Quique Antún como vocero, un poco tirándole la toalla.
no creo que sea tirándole la toalla exactamente, algunas motivaciones políticas, digamos, particulares tienen en eso, pero tratando de rehabilitarlo a una persona que acaba de recibir una derrota política contundente como el presidente Danilo Medina. Entonces hay el propósito de rehabilitarlo para el 2024, cuando lo que corresponde es ya sacarlo del escenario político. Entonces, todo eso es una expresión del círculo vicioso en el que hemos estado en la República Dominicana con este régimen que, insisto, debió morir con Trujillo. Entonces estamos lidiando con los mismos personajes. Estamos lidiando con Leonel Fernández, estamos lidiando con Hipólito Mejía, estamos lidiando con Danilo Medina. Y en sentido general, no solamente a nivel presidencial, estamos lidiando a nivel del Congreso, a nivel de los candidatos a alcalde. En sentido general estamos lidiando con lo mismo. Entonces yo creo que todo esto es una expresión de que eso que es viejo, este régimen centralizado, este régimen dominado por príncipes y princesas, obviamente, no acaba de morir para que se abra paso, comience aquí un proceso en el que podamos tener una república realmente democrática. Yo creo que esas son las tensiones que estamos teniendo en este momento. Porque se pensaba que ya iba a haber un punto de inflexión y no. No ha habido el punto de inflexión. Manuel, hay algo. A ratos uno cree que el gobierno está en crisis, o el partido de gobierno, la gente que está en el poder. Aquí vemos esa división entre el grupo de Leonel Fernández, que aspira a ser el candidato y a volver a la presidencia, y el grupo de Danilo, que si no va con el propio presidente Medina, quiere dejar a uno de los suyos en el poder. Y eso se supone que debilita a esa coalición que está gobernando. Sin embargo, uno no acaba de observar que desde la oposición se aprovecha esta coyuntura para construir una respuesta fuerte desde la oposición. ¿Qué ocurre? El PLD está dividido. Aunque no se formalice en términos orgánicos, hay dos PLD. Hay dos PLD. Lo que pasa es que uno de esos PLD está en el gobierno. Y no solo que está en el gobierno, sino que es un PLD que ha sabido erigirse en un poder de Estado, ha sabido aprovechar el ejercicio de gobierno para imponer su dinámica, imponer su lógica, imponer incluso sus valores, si se quiere. En cualquier caso, es una división. Y cuando tú revisas la historia, la división entre líderes de un mismo partido que pugnan por el control del poder político, eso genera desafección. No solamente es la pugna entre ellos, que en alguna medida les lleva a tener que concentrarse entre ellos, sino que también eso genera, sobre todo en un país como este, donde hay una clase media, yo diría la clase media que ha hecho parte siempre de, digamos, del litoral liberal progresista, que se ha movido. Se mueve en función de expectativas, digamos, de propuestas de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un proceso de desafección de votantes que inició no ahora con este problema al interior del PLD. Yo diría que desde que la Marcha Verde entró en vigor, la Marcha Verde ha ido erosionando el poder del Partido de la Liberación Dominicana en la clase media. Un sector fundamental para el PLD, porque el PLD surgió precisamente como una propuesta de poder para ese sector y en alguna medida se convirtió en la expresión de los valores y de las aspiraciones de sociedad de esa clase media. Y la Marcha Verde comenzó a erosionar eso porque comenzó a demostrarle que no era aquella postal que fue durante sus primeros 10, 15, 20 años. Ahora, ¿qué ocurre? Yo insisto, lo he escrito aquí en acento, en que hay un proceso
de toma de conciencia, ¿verdad?, del pueblo dominicano, de que debe haber un cambio de gobierno y que ese proceso, vamos a decir que camina solo por inercia. Entonces es posible, pero falta el enterrador, y es posible que el PRM, el empuje final. Es posible que el PRM crea que por inercia esas cosas se van a producir. Es posible que crea que los nuevos votantes crean que esa desafección que se está produciendo de votantes del Partido de la Liberación Dominicana van por inercia al Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que sí, que hay una gran parte que va a ir por inercia, porque yo creo que es de honestidad decir que es el partido que está mejor habilitado para ser beneficiario de ese proceso, de ese hecho. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay muchos miles, decenas, yo diría que centenares de miles de votantes que somos, incluyo al Partido Comunista del Trabajo, hablo por el Partido Comunista del Trabajo, que buscamos, más que, no andamos buscando un empleo, no andamos buscando una candidatura, aunque tenemos derecho a aspirar a una candidatura. Nosotros buscamos una nueva ambientación política en el país. Nosotros queremos que la vida política del país sea más laxa. Nosotros queremos que el régimen político permita, sea más accesible a la participación popular, a la participación de las ideas alternativas. A nosotros se nos encanta con propuestas de ese tipo. Entonces no aparecen, esas propuestas no aparecen. El discurso del PRM entonces se mantiene, yo diría, que en los mismos linderos conservadores que el Partido de la Liberación Dominicana que está en el gobierno. Entonces es un contrasentido, es un error. Quiere captar el mismo literal. Si tú quieres moverte literal en el litoral que ya está ocupado. Entonces está pasando eso. Entonces nosotros en el Partido Comunista del Trabajo unimos esto a lo que te decía ahorita. ¿Cuál es la contradicción fundamental en este momento? Haciendo caso omiso de las contradicciones que nosotros como marxistas focalizamos en la sociedad. No, estoy hablando de, digamos, de la urgencia política más urgente que tenemos dominicanos y dominicanas, que es salir de este régimen centralizado, es decir, acabar ya, poner fin ya al régimen trujillista. Quizás sería demasiado decir trujillista, pero digamos que este régimen concentrado, de centralización, este régimen dominado por cúpulas, este régimen que tiene en su base la propiedad económica en 20 familias. Entonces hacen falta esos planteamientos. Entonces me parece que los estrategas o los dirigentes del PRM, además de tener también sus problemas internos, además de tener sus dificultades, que si bien es cierto no son tantas como en el Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente que hay algunas dificultades en torno a este tema de las candidaturas, la presidencial y otras candidaturas, pero le falta un discurso renovador del régimen, apuntar a darle solución a esta contradicción de que se expresa en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Por lo que tú señalas, que describiste muy bien el panorama, puede ser que haya un segmento importante, numéricamente hablando, de la población que no esté organizado en un partido. Exacto. Que no esté ni siquiera en una entidad profesional o popular y que quizá esté cayendo en una apatía, en un desinterés. Entonces, si crece el porcentaje de la abstención, ¿quién se beneficia? ¿Quién está en el poder? ¿Que tiene cómo cohesionar a su gente? Exactamente, que tiene una masa cautiva en torno a la nómina del Estado, no solamente en la cantidad de empleos, de empleados y empleadas que tiene, sino en las tarjetas y cualquier otra cantidad de facilidades. Sí, el Estado tiene muchos resortes. Sí. Una característica
del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos tiempos, desde que se erigió en la fuerza fundamental del poder, es que no hace las campañas electorales en el sentido en que nosotros vemos las campañas electorales. El PLD lo que hace son operativos electorales. Es decir, el PLD... ¿En qué diferencia tú una cosa de la otra? Hay una campaña electoral que, bueno, tiene varios momentos, ¿verdad? Varias fases en la campaña electoral, decir, por ejemplo, los candidatos, aspiro a ser candidato, darme a conocer como candidato, luego comienzo a ofrecer, a hacer mis ofertas, luego trato de amarrar los votos que tengo, los votos que he logrado en estos auditorios que he creado en la campaña, y luego trato de llevarlo a votar. Digamos que es el esquema tradicional de campaña. Tú generas unos auditorios con mítines, genera unos auditorios con actividades sectoriales, genera, digamos, logra encantar con publicidad, con todos los recursos del marketing político. Es la campaña tradicional. El PLD, sus candidatos no necesitan darse a conocer como candidatos. La mayoría de la gente del PLD, todo el mundo sabe quién es Leonel Fernández, todo el mundo sabe quién es Danilo Medina. Entonces, ¿qué es lo que hace el Partido de la Liberación Dominicana? Lo que ha hecho en los últimos tiempos, tenemos el gobierno en las manos, sabemos dónde están los votantes, sabemos cuáles son las necesidades de esos votantes, sabemos cuáles son las necesidades del barrio Capotillo, de los Minas, de los Amas, del Cumajón, de Pueblo Nuevo, en definitiva. Tienen muy bien claro cuál es la situación de los distintos segmentos sociales del país, de los distintos territorios, tienen el gobierno en las manos, ¿no? Y entonces en los últimos 3 meses comienzan a construir el país que tú quieres. Tú te encuentras con cualquier cantidad de tractores, de maquinaria pesada, resolviendo los problemas de asfaltado de las calles que se han estado reclamando. Tú te encuentras con cualquier cantidad de brigadas, con cualquier cantidad de millones de pesos dedicados a resolver los problemas que durante 4 años el pueblo ha estado reclamando, y entonces en los últimos 3 meses comienzan a aparecer esas soluciones. Asuntos puntuales. Muy puntuales, saben las necesidades que tiene aquel viejito, que tiene aquella viejita, saben, por ejemplo, conocen muy bien las dependencias de quien tiene un empleo, se dirigen a ese que tiene el empleo y le dicen, mira, tu abuelita tiene esta necesidad, tu tía trabaja en el gobierno, tu sobrino trabaja en el gobierno, tus hijos trabajan en tal sitio, y entonces comienzan incluso en alguna medida una política hasta de chantaje. Tú tienes que garantizar esos votos. Entonces comienzan unos operativos electorales que tienen, digamos, esos focos. Solución inmediata o aparente solución. Sí, es tan fuerte el control social que tiene el PLD. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido muy eficiente en eso. No actúa al ojo por ciento. Nunca ha actuado al ojo por ciento. Todo está debidamente calculado. Lo tiene. Yo tuve en una ocasión la oportunidad, mediante un recurso fraudulento, de conocer el sistema electoral, de trabajo electoral del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pero cómo sí que fraudulenta? Fraudulenta, porque lo vi. Hice que alguien se colara en un sitio. Ah, bueno, usted buscó la manera de investigar. Exactamente. Entonces tiene un sistema, vamos a poner por caso, tú, que no eres PLDista, pero para graficarlo de una manera muy entendible, tiene tantos hijos. Tú estás en el padrón, tus hijos están en el padrón, pero tus nietos tienen 9 años. Entonces, el sistema electoral del Partido de la Liberación Dominicana dice que cuando tus nietos van aumentando, cuando entran van observando ya como nuevo votante,
el Partido de la Liberación, el sistema de trabajo electoral del Partido de la Liberación Dominicana dice, los principales centros de votación están ubicados en tales y tales sitios. Ahí va a votar el 80% de todos los votantes. Y y a esos lugares se accesa por determinadas calles. En consecuencia, la propaganda hay que ponerla ahí. O sea, ahí no se deja nada a la casualidad, nada improvisado. Con esto, no quiero decir que no sea derrotado. Yo creo que en este momento hay un proceso en el que queda claro que puede ser derrotado. Porque también la gente se harta. Bien, vamos a una pausa. Cuando volvamos, para que usted me hable de esas señales que usted entiende que indican que en este momento es posible derrotar a ese poderoso partido que tiene tantos años en el poder. Así es. Vamos a la pausa. Manuel Salazar, economista, es secretario general del Partido Comunista del Trabajo y es un agudo observador, no solo es un político, ¿verdad?, a tiempo completo, sino un agudo observador del asunto político en general. Nos está ayudando un poco a entender la presente coyuntura. Entonces, tú dices que a pesar de todo ese poder, tantos años, de tantos recursos acumulados, de ese control social, tú vislumbras señales de que es posible en estos momentos derrotar a ese gigante. Una de esas señales es la propia división entre ellos mismos. Felucho Jiménez lo ha dicho, el Partido de la Liberación Dominicana está dividido. Y eso le quita eficiencia interna al partido, porque no están alineados en el mismo sentido sus cuadros. Están alineados. Bueno, eso es un factor de debilidad, la división. Exactamente. Uno. Pero la desafección, el desencanto, y el principal desencanto, porque te insisto en este tema, mira, uno de los grandes éxitos del Partido de la Liberación Dominicana fue lograr en un determinado momento que la clase media lo asumiera como el modelo de sociedad que yo quería. No, ese era su partido. Ese era su partido, es decir, porque la gente más pobre estaba en el PRD y el Partido Reformista. El partido unido, el partido disciplinado, el partido eficiente, eficaz, el partido que hace un meeting y una vez termina el meeting no queda ahí una basura. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana logró con su manera de ser encantar a un amplio contingente de la clase media que comenzó a verlo. Ese es el modelo de sociedad que yo quiero. Por el asunto de la disciplina, el orden. Todo eso. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Eso está erosionado. Te insisto, la Marcha Verde comenzó a darle en la madre a eso. Y la división entre ellos, oye bien, la división entre ellos, que era algo increíble, ¿quién iba a suponer siquiera que el Partido de la Liberación Dominicana iba a tener los niveles de enfrentamiento al interior de sus filas que está teniendo hoy? Entonces eso genera un desencanto. Además, 20 años. Entonces, además, decir, 20 años de gobierno. Para ir entendiendo las señales, división, pérdida del segmento tradicional que era su base de apoyo a la clase media y el hartazgo, el desgaste. Son 20 años de gobierno. Eso es el normal que haya esa disolución. 20 años de gobierno. Eso tiene su pro y su contra. Digamos que su pro es que hay gente que se mueve en la rutina. Y como este es el gobierno, yo estoy con el gobierno. Se acomoda. Sí, pero hay una parte que no, hay una gente que se harta de eso, y si ve que gente se está retirando de eso y aparece una opción, ¿verdad? Que, bueno, no voy a dar un salto al vacío. No voy a dar un salto al vacío. Comienza a aparecer una opción, ¿verdad?, que puede ser gobierno, que se va visibilizando, como se dice ahora, como opción de gobierno, pues ese proceso de desafección aumenta. Sí. Aumenta. Estamos hablando de segmentos que ni siquiera aspiran a un cambio profundo, sino que dicen yo quiero la alternancia para que el sistema se refresque, se oxigenice. Y yo creo que eso se está produciendo. Ahora hay que tener una actitud, ¿verdad? Es decir, no, ¿qué es lo que yo veo? De alentar el proceso. Que el PRM entiende, que de por lo menos dicen sus actitudes, por lo menos dicen sus actitudes, o dice su discurso,
porque es que su discurso es en el marco de lo mismo que hay. Entonces puede tener la creencia de que esas cosas se van a producir por inercia, y yo creo que sí que está habiendo ese proceso, pero hay que alentarlo. Porque te digo, hay gente, voy a ponerlo en primera persona, gente como yo, que no tengo hambre. Es decir, yo no voy a ser empleado de ningún gobierno que no sea de izquierda. Oye, absolutamente, yo no voy a ser empleado de ningún gobierno que no sea de izquierda. Es decir, yo no estoy en política en busca de un empleo. O sea, cualquiera que sea el nivel del empleo. Tú no le representas presión en ese sentido, que tú vas a apoyar para que te nombren. No, ahora yo aspiro a cosas políticas superiores. Yo aspiro a que la izquierda crezca, yo aspiro a que la izquierda sí tenga posibilidad de ser gobierno, y para eso se necesita unos cambios democráticos en el régimen que hagan posible que la izquierda pueda trabajar en mejores condiciones y que la izquierda pueda hacer poder. Porque con lo que está ocurriendo ahora es exageradamente dificultoso. Es decir, tú tienes... Quizás entonces tú vislumbras o aspiras a que se produzcan, si hay una alternancia, unos cambios democráticos en la basamenta legal del régimen electoral político que permita una participación más abierta. Más abierta y que en el sistema político, en los resultados políticos, pueda expresarse lo que en realidad nosotros somos. Nosotros no somos una minoría. No lo somos. Aquí no hay posibilidad de que ocurra un acontecimiento social de envergadura sin la participación de los militantes de la izquierda. Bueno, la Marcha Verde no era la izquierda. No, sería una pretensión que no puede ser. Pero la Marcha Verde no podía movilizarse. Esa eficiencia, esa eficacia en la movilización de Marcha Verde era imposible sin los cuadros de la izquierda. Lo que quiere decir que los cuadros de la izquierda no son ellos solos, sino que son ellos una serie de destrezas, una serie de influencias, ¿verdad?, que por la manera en que está diseñado el régimen político dominicano, esa influencia de la izquierda, esas potencialidades de la izquierda no pueden convertirse en poder político. Por ahí es la cosa entonces. Entonces, si queremos, porque esto sí que queda claro, si queremos la lucha institucional, es decir, si lo que en esta coyuntura es posible llevar a cabo la lucha institucional, pues nosotros tenemos que hacer un esfuerzo supremo, toda la diligencia que haya que hacer para reformar esas instituciones que hasta ahora obstruyen nuestra posibilidad de potenciarnos, de hacer visible en materia de poder político, en materia de participación, en materia de resultados políticos, lo que real y efectivamente nosotros somos. Y no solo hacia la izquierda como tal, sino otras expresiones de la sociedad y la política. Porque este es un sistema incluso clientelar. Que no pueden prácticamente participar de nada. Es un sistema incluso clientelar, es decir, mira, eso que hace el Partido de la Liberación Dominicana desde el gobierno, que lo que hace son operativos. Imagínate tú compitiendo contra el Estado. Yo aspiro, vamos a suponer, no aspiro, de hecho no aspiro, pero vamos a suponer que ejerzo mi derecho constitucional a aspirar a diputado por Sosúa, que es de donde yo soy. La competencia es muy dura, porque la competencia contra los recursos del Estado, la competencia, y si no contra los recursos del Estado, la competencia también con los riferos, los dueños de bancas. Imagínense un poder popular. Que dominan, sí, ¿verdad? Sí. La cantidad de banqueros, de dueños de bancas que hay en el Congreso Nacional. Entonces esto hay que... Esa es una señal de una mala política al servicio de las peores cosas, porque este país se está llenando de ludópatas. Claro. Aquí en cada esquina hay 2 y 3 bancas de esas. Hay más bancas que escuelas. Mucho más, si tuviéramos esa cantidad de escuelas. 3 o 4 veces más bancas que escuelas. Y eso se deja y se permite como si nada. Entonces,
la participación en la coyuntura electoral de sectores como del cual yo hago parte tiene sentido si el resultado en el 2020 contribuye, no creo que lo vaya a resolver todo, no lo va a resolver todo, como decía recientemente en un artículo. Aquí hace más de 30 años, 33 años hace, Fafa Tavera planteó la necesidad de refundar la República. Sí, bueno, escribió un libro, Fafa. No, excelente. Yo creo que él lo Mira, editó. me gustó tanto que yo le pedí permiso a Fafa para que el PCT lo reeditara. Y hicimos una segunda edición de ese libro. Fueron ustedes. Sí. La segunda edición. Sí. No, la segunda o la tercera edición, no sé. Sí. Porque Fafa creo que hizo 2 ediciones. Pero ese es un tema. Y vuelvo a decirte, es decir, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es decir, eso es lo que plantea el planteamiento de Fafa. Ahora bien, refundar la República. Y nadie puede pretender, insisto en esto, perdón, de que el gobierno que surge en el 2020, que yo espero no sea un gobierno del PLD, no va a refundar la República, pero sí tiene que sentar las bases para que inicie el proceso para una nueva institucionalidad en el país. Que permita, que auspicie una apertura de que más sectores puedan participar en las grandes decisiones. Y hayan cambios democráticos mínimos. Tú has estado coherentemente escribiendo sobre la necesidad de verdad de cómo deben hacerse las cosas, de construir un gran frente. Esa propuesta ustedes la han ido llevando también. Sí, seguimos insistiendo en eso. Y todavía, ¿cuáles son las respuestas? Es que las ideas no están claras. No están claras. O sea, yo creo no que se entiende la necesidad. Yo creo que hay respuestas mínimas a ese planteamiento. Respuestas mínimas en el terreno específico de las candidaturas. Mínimas. Eso es, bueno, pero solo atinan a ver eso. Y de manera, de una manera muy mínima. De una manera muy mínima. Pero, en cualquier caso, así sea máximo, es un aspecto unilateral. Es una cuestión unilateral. Porque aquí hay gente que no aspiramos a ser candidatos. Que no vamos a ser candidatos. Y son mucha gente, es decir, gente que somos encantados a participar en el proceso electoral, a votar por una determinada opción. Sin pedir a cambio candidatura. Sin pedir candidatura, ni un empleo, ni nada que se parezca, simplemente porque queremos ver una renovación del régimen. Pero ojalá que dominicano. todos los partidos que quieran trabajar por un proyecto unitario sea con esa visión, porque uno de los problemas que hay aquí con el clientelismo político es que todo el mundo quiere que le den un puesto, que le den aunque te subrayo, es importante que haya un nuevo Congreso. Por tanto, las candidaturas son importantes. No, y que gente con ideas nuevas. Cuando uno cuestiona a un extremo, corre el peligro de caer en el otro extremo. Te está cuestionando que quedarnos solo en la candidatura y no en las propuestas, en las ideas, es incorrecto. Quizás me vaya al extremo y quiera dejar dicho que la candidatura que no tiene absolutamente ninguna importancia, y sí la tiene. La composición oye bien, si nosotros lográramos 10 hombres y mujeres de izquierda en el sentido en que lo entendemos, sí. No necesariamente, yo no lo entiendo solamente militantes de los partidos políticos, porque aquí hay mucha gente de izquierda que no está en los partidos políticos. Yo te diría... Es un espectro muy amplio. Yo te diría 10 personas, 15 personas, una barra en el Congreso de gente que anteponga sus intereses particulares, los intereses del país, los intereses del pueblo, que quiera de verdad una renovación en el plano político, en el plano social y en el plano económico, que es donde menos renovación hay aquí en el país, porque aquí incluso hay tan poca renovación en el plano económico que está prohibida la sindicalización. Entonces te estoy hablando de una gente que crea en una reforma integral, ¿verdad? Una gente que se distancie por su práctica, por su actitud en el Congreso del clientelismo y de la búsqueda de ventajas secundarias. 10 gentes son suficientes para que las cosas comiencen a marchar en un sentido distinto, y para eso tienen que ser candidatos o candidatas. Obviamente, es la vía. No, entonces quería decirte eso porque no es que no tiene y la historia ha demostrado que a veces un legislador
si enfrenta determinados problemas de manera decidida, lo ha logrado detenerlo. Por ejemplo, yo te voy a mencionar un caso que ya ha fallecido el amigo Miguel Ángel Velázquez Maynard. No, y ahora hay también. Sí, pero después me hace Porque mucho que hubo también, el proyecto aquel con Post. Lo que pasa es que ahora y él se bajó a pelear solo eso gente, y logró que se detuviera. Porque yo te voy a decir lo siguiente, aquí está Fidel Santana. Y lo que pasa es que cuando Fidel hace una opinión, hay 1 millón de opiniones en contra de la que él hace. No, pero se hace sentir. Mira, en este Congreso, en la Cámara de Diputados, para irnos ahí, se hacen sentir porque marca la diferencia. Y Fidelio de Pradel, Fidel Santana y la propia Faride plantea cosas con mucha valentía y mucha interés. Pero lo que te quiero decir es que las circunstancias de hoy no son las mismas que cuando Belaquito. No. Es decir, cuando Belaquito lo que decía tenía más resonancia porque, bueno, la sociedad en aquel momento no es la que tenemos hoy. En aquella ocasión, yo me atrevo a decirte, existía un solo país social. Hoy tenemos 4 países, solamente en el Gran Santo Domingo tenemos 4 países sociales diferentes. Eso es una tesis novedosa para mí. Bueno, hábleme de esa tesis y vamos a aprender de eso. Venga, inmediato. No, pero no. Los tesis. 4 países. Porque yo tampoco tengo. Óyete, uno de los grandes daños del Partido de la Liberación Dominicana, quizás el daño más grave. El Partido de la Liberación Dominicana ha cometido 2 grandes daños a este país. ¿Cuáles son? La privatización de lo público, abrirle espacio a que el mercado se convirtiera en dominante en la sociedad dominicana. Y el otro, haberle dado carta de ciudadanía a la corrupción y a la impunidad. Existía, Balaguer lo dijo, la corrupción, es decir, reconoció que había corrupción, decía, la corrupción se detiene a la puerta de mi despacho. Bueno, pero hoy no puede decirse eso. Y mira, no quiero decir que Danilo sea corrupto porque yo no me meto, a mí eso, yo no hago ese tipo de debate. Ahora, lo que sí queda claro es que la corrupción y la impunidad son dominantes en el país. Es decir, yo no focalizo, no me gusta personalizar, señalar a nadie en ese sentido. Pero es evidente que por donde quiera que tú vas a cualquier institución, tú sabes que ahí hay corrupción porque tú lo vives. Cuando vas a buscar un servicio, existe. Entonces, esos 2 grandes daños, imponer el mercado como el ordenador de la sociedad, y haberle dado toda la cancha, la carta de ciudadanía a la corrupción y la impunidad son los 2 grandes males del Partido de la Liberación. Pero hábleme de las 4 sociedades. Sí, entonces te voy allá. Con eso, esos 2 grandes males, esos 2 grandes hechos, han desordenado la sociedad, han derrotado la sociedad del trabajo. Cuando tú naciste... Hace mucho de eso. Yo también. Cuando tú eras un adolescente, cuando tu generación y la mía iba a la escuela, y hasta todavía los primeros años del 70, es más, todavía en los primeros años de la década del 80, el trabajo era el organizador de la sociedad dominicana. Era el organizador. Era el mérito. Era, oye, Villajuana, Villajuana era un encanto. Cuando yo vine aquí a vivir a la capital, que entré a la universidad, yo vivía en Villajuana y yo decía, yo no me voy nunca de aquí. Porque Villajuana estaba organizado en torno al trabajo. Tú te levantabas a las 5 y encontrabas un tropel de hombres y mujeres que iban hacia su trabajo. A las 7:30 tú te encontrabas con un tropel de niños, de jóvenes que iban hacia las escuelas. Eso ha desaparecido porque la sociedad del trabajo fue derrotada. Y entonces se ha impuesto el sálvese quien pueda a partir del imperio del mercado que el PLD impuso en la sociedad dominicana, aceptando obviamente recetas internacionales. No quiero decir que se lo inventaran ellos. Entonces, tú te encuentras que la zona norte de la capital, la circunscripción 3, es un país. La música que se escucha en la circunscripción 3 no es la música que se escucha en la circunscripción 2 del mismo Distrito Nacional, y mucho menos la música que se escucha en la circunscripción 1.
Te estoy hablando de que los valores, óyete bien, los valores que dominan en zonas específicas del Gran Santo Domingo son diferentes entre una y otra. Y la economía es distinta. Tú ya puedes distinguir, antes nosotros podíamos distinguir de dónde es una persona con solo escuchar su manera de hablar. Todo el mundo sabe que yo soy un cibaeño aplatanado, que hago un esfuerzo para que no se me escapen la I en esto. Entonces, pero eso es viejo aquí. Yo distingo a un vanilejo hablando, pero ya tú puedes saber de qué zona de la capital es una persona solamente con verlo vestir. Mira, ese estudio nosotros no lo hemos hecho a fondo. No se ha hecho todavía. A fondo no se ha hecho, pero yo que estoy en la calle todos los días. Eso es intuitivo y te das cuenta. Tú te das cuenta que los refranes de la circunscripción 3 todavía es empírica, pero no es una observación mía. Hay muchos activistas sociales y políticos que hemos llegado a esa conclusión. Te puedo citar cualquier cantidad de activistas sociales y políticos que nos hemos detenido a observar eso y que sabemos, pero lo más elemental, que es la base material, ¿de qué vive la gente de la circunscripción 3? Es en alguna medida distinto a lo de la circunscripción 2 y la circunscripción 1, y si nos vamos para aquel lado, o para aquel lado, no quiero decirle a aquel lado, vamos a decir que para Manuel Jiménez aspira a convertir Ciudad Trinitaria. Aquel lado. Tiene un proyecto interesante. Sí, no, muy bien. Pero es una cosa distinta. Sí. Mira, yo he trabajado políticamente en todas las zonas de aquí, de la capital, y estoy trabajando con Manuel Jiménez, muy directamente, en Santo Domingo Este. Óyete. Uno sí nota que hay una dinámica incluso en el tránsito y la forma de conducir entre un municipio o un conglomerado y otro. La economía es distinta. Bien. Mira, te voy a decir lo siguiente. Es una observación interesante. Mira, oye, te voy a decir un dato. Sí. Para que lo aproveche. Vamos a ver, sí. Tú vas a un restaurante en Santo Domingo, aquí en el distrito. Distrito Nacional. Y pide, ¿qué te gusta comer? A mí me gustan los pescados y esas cosas, porque ya yo no estoy para comer mucha carne. Pide un pescado de este lado, aquí en la capital. ¿Qué pasa? Y pídelo en el Santo Domingo Este. ¿Cuál es la diferencia? Allá hay 3 veces más barato. Ah, bueno, pero ya eso, sí, eso ocurre. No. Pero eso no solo ocurre aquí. Si tú te vas a Santiago, hay ciertas zonas en Santiago en que tú comes mucho más barato que en el Santiago pero más tiene popular. Que ver con los valores agregados, de decir, Santo Domingo tiene un valor agregado en la ciudad. Y las cosas son más caras. Hasta el alquiler de un local para un negocio te la da mucho más caro. Es lo mismo. Aunque te coma lo mismo. Pero es lo mismo. Eso te lo da el valor, te lo da también, naturalmente, la cantidad de posibles clientes. Pero el valor agregado de la ciudad es distinto. No, claro, la zonificación inclusive en los inmuebles. Tú vas a comprar aquí y te dicen en tal zona, eso te cuesta tanto. Una observación, bueno, y ve a Santo Domingo Oeste. Yo quiero que tú escuches. Eso es otro mundo. Al candidato, al propuesto candidato por el PTD, alcalde de Santo Domingo Oeste, a Luciano. Pero oye a Domingo Matías también, a Dominguito yo lo traje aquí y hablamos. Bueno, oye, y tú te das cuenta. Y Dominguito es un conocedor de los municipios. Pero, no, y de ese municipio, sí. Santo Domingo Oeste, y te vas a dar cuenta que es un mundo que tú no conoces. Sí, no es así, hay unas características. Pero que se ha transformado. Y sobre todo, Santo Domingo Norte, sobre todo, no es el Villamella que uno conoció, que la gente iba a comer chicharrón. Se han transformado totalmente. Sí. Y se ha transformado su base material. Y en consecuencia, eso ha tenido un impacto en los valores, en las maneras de pensar de la gente. Bien, es interesante esa interpretación. Yo creo que personas como Taira Vaga, antropóloga social, pudieran hacer un buen estudio. No, y de hecho lo está haciendo. Ah, qué bien. Y creo que lo está haciendo. Vamos a una pausa y volvemos con otros temas políticos. Interesante todo esto. Muchas gracias por continuar a partir de ahora.
Aquí estamos conversando con Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo, que es un hombre de una vivencia del día a día en la política. Aquí nos estaba hablando cómo él ha visto transformarse el Gran Santo Domingo y cómo él entiende que en la forma en que se gobierna tiende a afectar o a dirigir el crecimiento, desarrollo de la sociedad y hasta de la fisonomía de la ciudad incluso. Mira, ese es un tema interesantísimo en el que podemos hacer 500 programas, porque tiene que ver precisamente con la democracia, con el modelo de desarrollo, con la focalización de la inversión pública y privada. ¿Las prioridades? No, es que, mira lo que ocurre. ¿Qué es lo que se está desarrollando en el Distrito Nacional? La construcción privada. Y el perímetro aquí. Bueno, no, el polígono urbano central. El polígono central. Que en realidad ya mucha gente que iba ahí no se siente tan a gusto porque se está concentrando demasiado. Bueno, pero la inversión pública y privada está dirigida hacia allá, en detrimento de la circunvalación 3. Sí, de la zona. Tú ves que hay avenidas que le ponen norte. una capa y 2 capas y 3 capas de asfalto, de que hay un hoyito. Pero eso sucede, y hay otra que está en tierra. En el país. Y eso tiene una consecuencia. Mira, cuando yo trato este tema, se me ocurre ser de verdad economista, como tú dices. No, porque en la práctica yo no lo soy. Pero, ¿qué es lo que yo te digo? Elías Piña. ¿Cuál es la inversión en Elías Piña? ¿Cuál es la inversión en Monteplata? Allá viven ciudadanos. Y mira, con iguales derechos en Monteplata que los de Higüey, un poquito más, pero que los de Santiago. Sí, es verdad que eso está... Entonces, la inversión pública, uno de los problemas en la que, cuando yo te hablo de la necesidad de que aparezca lo nuevo por fin, y que lo muerto y que lo viejo acabe de morir, te estoy hablando no solamente de las instituciones políticas, te estoy hablando también de la inversión pública. Vamos para allá, que esa es la parte que quería tocar en este segmento tercero. O sea, si hablamos de esa necesidad de cambio, hablamos un poco, muy por encima, de la necesidad de cambios en las instituciones políticas, que sea otro tipo de justicia, por ejemplo, esa ley de partido y de electoral que reformarla, etcétera, pero también... Y el presidencialismo, porque el presidencialismo conduce a la reelección permanente. Es decir, no hay un presidente de la República, así no se haya metido en el tren de la reelección. Pero lo piensa. Que no lo piense o que no tenga 4, 5, 7 y grupos económicos que le digan usted debe seguir. Sí. Hay que acabar, hay que quitarle poderes al presidente. Eso conllevaría una reforma política. Eso es una reforma política, que no debe ser ahora. Sí, bien. por si acaso, ¿verdad? Porque hay una propuesta por ahí. Pero en el plano económico... Bien, vamos a ver, aparte de la economía, aquí está el político y el economista al mismo tiempo. Esas regiones y provincias que han quedado olvidadas, depauperadas, tú mencionaste Elías Piña, y no hay que decir que No, la mayoría de las provincias. Pero sobre todo el suroeste, todo el mundo sabe lo que ha ocurrido históricamente. Tú mencionaste Monteplata, que siempre sale en el mapa de la pobreza, pese a tener una potencialidad. Tierras fértiles, mucha agua, mucho de ríos, todo, y es pobre. Sí, entonces, ¿qué hacer? Es desigual, porque estamos claros que hay unas cuantas demarcaciones que no es que todo el mundo está tan bien, pero que se mueve más la economía, hay más esas provincias del Cibao Central, Duarte, La Vega, Santiago, Puerto Plata. Eso. Yo no soy yo estudié economía, pero no tengo la privanza de ser economista. Pero aquí no existe, para responderte, no existe la política económica de los gobiernos, que hemos tenido desde los años 80 para acá, se reduce a la política monetaria. Aquí no existe una política económica que piense en desarrollar a la provincia de Monteplata. Aquí no existe política económica que se proponga desarrollar de verdad la frontera. Bueno, entonces, entonces la política monetaria... un punto que a mí... No, pero déjame decirte. Es decir, aquí domina el interés del capital bancario. Entonces, toda la política económica se reduce aquí a política monetaria. Es decir, si la cotización del dólar
va muy alta y se nos va a salir de la mano, entonces sacamos circulante. Es decir, las medidas financieras. Tomamos medidas de corte monetario, sí. ¿no? De corte monetario. Hace falta circulante, hace falta dinamizar un poco la diversión, entonces vamos a reducir la tasa de interés. Pero todo es eso. Entonces, ¿hacia dónde va, por ejemplo, el crédito? El crédito, tú vas, óyete bien, a buscar un préstamo para poner una empresa productora de lo que sea en Monte Plata, para una empresa, digamos, concentrada en lo productivo, en la producción. Digamos, transformar materia prima de lo que ahí se produce. Exactamente. Para convertir, ¿qué te digo yo? La yuca en harina de yuca, lo que sea. Sí. ¿Verdad? Que puede tener mercado en el país. Sí. Eso es difícil conseguirlo, pero si tú vas para una jipeta, tú tienes un crédito rápido, e incluso aquí existe cualquier cantidad de ferias siempre para adquirir el automóvil. Yo creo que no hay Entonces, mes que no esa haya es una una. mala política. Sí. Es decir, difícil obtener créditos bancarios públicos del sector público, del sector privado, para generar empleos productivos. Es decir, si alienta el préstamo al consumo. Pero para el consumo sí está el dinero. Está el dinero. ¿Y a quién beneficia eso? ¿Tú sabías quién beneficia eso? A los productores extranjeros, porque todo eso es... Sí, aquí no se producen vehículos. Lo importamos. Eso le cae muy bien a Estados Unidos, a Japón. Entonces, cuando hablamos de modificar todo esto, tenemos que apuntar en ese sentido. Eso, pero perdón, porque me interesó que tú mencionaste, cuando tú mencionabas esas provincias, que esa es una gran carencia que tenemos histórica, una deuda de desarrollar los territorios. Desarrollar los territorios. Tiene que haber inversión. Y tiene que haber una política pública dirigida a eso. Y el principal responsable de eso, porque si fuera un gobierno revolucionario, tomamos medidas para que tú, espérate, tiene que invertir allá. Pero no se trata de eso. Ahora no se trata de eso. Si es economía de mercado, no es así. No, ahora no se trata de eso. Pero el Estado tiene que darle igual valor al territorio de Elías Piña que al territorio de Distrito Nacional y de Santiago. Dentro del mismo capitalismo hay formas y los ciudadanos de Elías Piña, de Monte Plata, de Dajabón, de Montecristi, de donde sea, deben tener para el Estado el mismo derecho. los mismos derechos. Sí. El Estado no puede focalizar la inversión pública en atención a la rentabilidad que pueda tener el capital en una determinada región. Porque el capital tiene un mayor nivel de rentabilidad, por ejemplo, en Higüey, Punta Cana. Pero eso es un ejemplo porque eso fue el Estado que ayudó a desarrollarlo. Eso es lo que te estoy diciendo. Si se quiere, entonces, sí, se puede alentar. Hazte un viajecito por la región para que tú veas que tenemos carreteras hacia allá que nada tienen que envidiarles a la carretera en Alemania. Y ampliándose más. Y ampliándose más. ¿Por qué? Te cobran muchísimo peaje. Porque la rentabilidad del capital nacional y extranjero está para allá. Entonces hay inversión para allá. Pero ¿por qué no hay inversión en Elías Piña? Porque la rentabilidad del capital no tiene el atractivo, ¿verdad? La región, ese territorio, y otros muchos territorios no son atractivos para la tasa de rentabilidad que quiere el capital. El retorno. Entonces, el Estado no puede pensar en eso. Está bien, Entonces, está bien que los bancos privados piensen así. No, obviamente, porque eso es su dinero. Son cosas, pero el Estado tiene que tener otra lógica. Tiene que haber una transformación, un cambio en las políticas públicas a esa práctica. Sí. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, no estamos hablando solamente de que hay que reformar la ley de partido, todo eso está bien, de que hay que reducir el presidencialismo, todo eso está bien. Pero eso sería unilateral si no se toman también medidas, ¿verdad?, que modifiquen el desenvolvimiento material, el desenvolvimiento económico del país. Yo te pongo un caso. ¿En qué consiste la actividad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana? ¿Qué es lo que se hace ahí? Sí, bueno, aquí dice que tenemos una bolsa. Aquí hay una bolsa de valores, pero ¿qué empresa aquí? ¿Cuáles son las empresas? No, es que aquí eso no se transparenta nada de ¿Cuáles eso. son las empresas que van allí? Yo quiero, por ejemplo,
tu empresa. No No, vamos, es que aquí no es así. nos vamos a meter en eso. Vamos a poner ejemplo a nadie aquí. Pero es que no es así aquí. Pero vamos a poner que Acento es una empresa. Quisiera colocar acciones en la bolsa. Y quiere colocar, y yo digo, no, pero mira, yo quiero, porque eso es democratizar la propiedad, porque Sí, desde el momento en que yo compro cualquiera acciones, pueda comprar un paquetito. pero aquí no se hace eso. No se Entonces, hace. es que existe desde Trujillo una concentración de la propiedad económica y eso tiene una expresión en una concentración del poder político, del régimen político. Entonces, hay que apuntar a unos cambios mínimos que comiencen a modificar eso. No, estamos de acuerdo. Yo, incluso dentro de la misma lógica del capitalismo, conviene a los dueños del comercio y de todo. Casi el 80%. Que se desarrolle en otros territorios. Entonces eso tiene se también, ensancha el mercado. Eso tiene otras consecuencias. Tenemos que terminar. Yo tenía unos datos, el 76% de los ingresos tributarios del gobierno se obtienen aquí en Santiago, Baní, La Romana. Las provincias que pueden crecer un poco. Eso incluso no es negocio ni para el mismo Estado. Y en el plano cultural es así. Lamentablemente. ¿Cuántos museos hay en este país? ¿Cuántas bibliotecas hay en este país? La actividad cultural también está concentrada en la capital y en Santiago. Y se ha reducido también. Teatro Nacional y Teatro del Cibao. La Escuela de Bellas Artes y las bibliotecas municipales estaban prácticamente en la mayoría Existe el Teatro Nacional aquí. En la mayoría de provincias grandes ya se han reducido. Existe el Teatro Nacional aquí, al que yo nunca he ido, por ejemplo. ¿Y por qué? No, que te digo, no he ido nunca. Existe un teatro en el Cibao. Replicaron pero ¿cuál hay en la región sur? Bueno, no. ¿Cuál hay en la región? Tenemos el Centro Perellón, por suerte, Maní. Bueno, pero eso es una iniciativa buena del sector privado. Muy buena. Todo está concentrado aquí. Bueno, pues la economía, el régimen político y la actividad cultural. Esa es la parte interesante de esos cambios que necesita la sociedad dominicana. Así Muchas es. gracias, Manuel Salazar. Qué bueno. Hemos terminado muy bien porque yo creo que eso le da una idea a la gente de por qué es bueno el cambio político, porque se pueden hacer otros cambios. Sí. Bien, muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.